Cordial saludos, apreciados estudiantes del curso de Derechos Humanos. Sean ustedes bienvenidos a esta primera web conferencia del curso. Es un placer darle la bienvenida a esta web conferencia y a ustedes. Mi nombre es Eugenio Escorcia. Soy licenciado en filosofía. Tengo una maestría en educación. Actualmente me desempeño como docente de hora cátedra en la Universidad Nacional Abierta y Distancia UNAC, adscrito a la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades, EXA, en la zona Caribe, en Córdoba. Siempre he dicho que la filosofía para mí no es un solo conocimiento abstracto, la concibo como una práctica viva de reflexión y argumentación que nos invite a comprender la realidad crítica y asimismo transformarla. Mi objetivo en este curso es guiarlo a través de ese recorrido intelectual que les va a permitir a pensar mejor, formular argumentos sólidos y reflexionar profundamente sobre los grandes temas de la sociedad y el derecho. Como tutor de este curso y director al mismo tiempo, estoy aquí para acompañarlo en cada paso de su aprendizaje. No duden en contactarme. eh, no duden en contactarme, perdón, eh, ya que, sí, audio. No duden en contactarme. Cualquiera información que necesiten, estoy disponible para que hagan digamos, sus dudas, ya sea en las actividades, eh, pueden hacerlo a través de mensajería interna, puedo aclararles sus conceptos, orientarles sobre la metodología, darles retroalimentación sobre sus avances. Espero que disfruten esta experiencia académica que les permita descubrir nuevas formas de ver el mundo y sobre todo comprenderse mejor a sí mismos. Tenemos una agenda que vamos a trabajar durante esta web conferencia. Bueno, el saludo. Vamos a conocer un poco sobre la agenda del curso, la guía de actividades que nos corresponde a esta fase y desarrollamos la agenda y así mismo tiempo vamos a tener preguntas y por fin un cierre. Bueno, ya tenemos el saludo. Ahí está mi link de Team para que puedan entrar para hacer su acompañamiento y mi correo institucional. Bueno, vamos a conocer un poco la agenda del curso. El propósito general de la agenda tiene como finalidad a orientar a ustedes el paso a paso en el desarrollo del curso. ¿Qué fase existe y qué resultado de aprendizaje corresponde? Ustedes deben, como estudiantes, estar pendientes al tipo de actividad y mostrar sus evidencias, cuándo empieza y cuándo termina cada actividad, qué puntaje tiene cada actividad dentro de la nota final. Este curso está estructurado en 5 fases. La actividad uno que ya pasó, actividad 2 que es la que está en este momento, la 3 la 4 y una evaluación eh, final. Bueno, la fase uno correspondió a una contextualización y conocimiento previo. El resultado de aprendizaje era que ustedes iban a reconocer la evolución de fundamentos éticos y papel de los derechos humanos en la consolidación de sociedades justas. Esa actividad estaba en responder las preguntas formuladas en la guía de aprendizaje de la fase uno. ¿Cuál es la evidencia? Simplemente un cuestionario de conocimientos previos. Y se le dio apertura el 14 de octubre y tuvo una fecha de finalización el 28 de octubre de 2025 con una puntuación de 25 puntos.
El propósito fue introducir los conceptos, digamos los conceptos bases de los derechos humanos y al mismo tiempo activar ese conocimiento previo como estudiante. La fase 2, que es la fase que estamos, corresponde la idea de la libertad y su relación con los derechos humanos. El resultado de aprendizaje, ustedes van a interpretar la noción de libertad como principio articulador de los derechos humanos. Van a relacionarlo con la autonomía individual, la responsabilidad social y los marcos jurídicos que la garantizan. Esta actividad está enfocada en responder un cuestionario basado en los textos de la guía, en los textos de Silva, Papacini, Biden, Betancourt y Lipen. ¿Cuál es la evidencia? Hacer una prueba objetiva cerrada, que es el cuestionario, y este cuestionario se le dio apertura el día 28 de octubre y finaliza el 19 de octubre. Eso quiere decir que estamos a 9 días efectivos de esta entrega y tiene una puntuación de 116 puntos. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Comprender la libertad como fundamento ético, político y jurídico de los derechos humanos. La actividad 3 eh, se basa en la nueva clasificación de los derechos humanos, el resultado de aprendizaje. Está a evaluar críticamente las nuevas clasificaciones de los derechos humanos, incluyendo los derechos de los pueblos, los animales y los no nacidos. La actividad también es un cuestionario sobre los textos que están expuestos en la guía de la fase 3. Les recuerdo que es una prueba objetiva cerrada y se les va a dar apertura desde el 20 de noviembre al 15 de diciembre. Y esta actividad tiene un puntaje de 117 puntos. ¿Cuál es el propósito de la actividad? Hombre, reflexionar sobre esas categorías emergentes de los derechos humanos en los contextos actuales. La fase 4 se trata sobre las tradiciones políticas, el liberalismo, el socialismo y la democracia. Y su resultado de aprendizaje es comparar las principales tradiciones políticas y su concepción de los derechos humanos. En este caso estamos en lo que es el liberalismo, el socialismo y esa democracia. La actividad en que consiste es una prueba objetiva cerrada, un cuestionario, deben de leer detenidamente en las lecturas de la guía de la fase 4, perdón, y esta se le dará apertura a partir del 16 de diciembre al 26 de enero y consta de 117 puntos. ¿Cuál es el propósito de esta fase? El propósito de esta fase es que ustedes van a, como estudiantes a analizar cómo las distintas tradiciones políticas sustentan visiones diferentes de los derechos humanos. Y por último, en la fase final, que es el resultado, se va a evaluar todos los RAC 1, RAC 2, RAC 3, RAC 4, y se va a revisar desde el 1 al 4 y se va a responder un cuestionario final. Se le va a dar apertura desde el 31 de enero al 3 de febrero y tiene un valor de 125 puntos. ¿Cuál es el propósito de esta actividad final? Es, digamos que, integrar todo lo aprendido a lo largo del curso y demostrar una comprensión global de los derechos humanos. Por lo tanto, que esta agenda general del curso aclara que los cuestionarios de los resultados de aprendizaje del 1 al 4, la evaluación final representa el 25 total del curso, destruido de la siguiente forma. Para la fase 1, 25 puntos, la fase 2, 116, la fase 3, 117 puntos, la fase 4, 117 puntos, y la fase 5, que es la fase 5, la evaluación final, consta de 125 puntos. Total, aquí aproximadamente 500 puntos. Es declarar que cada fase es independiente, pero todos se complementan. No se puede avanzar sin haber comprendido los resultados anteriores. Las fases tienen unos cronogramas de actividades.
Cada fase se activa y se cierra automáticamente en el aula virtual. No hay prórrogas fuera de la fecha establecida en la agenda. En la columna alerta de cierre nos está indicando el conteo regresivo. Por ejemplo, tenemos 9 días para hacer la actividad número 2 y la columna de retroalimentación muestra la fecha en que el docente o el sistema va a publicar la respectiva retroalimentación. ¿Qué se espera de este curso? Lectura disciplinada, analizar todos los textos indicados en cada fase, un trabajo autónomo, las actividades son independientes, pero son con carácter riguroso. Eh, Hay participación académica en el foro de opiniones y ustedes sepan, según correspondan, que deben ser organizados por ustedes mismos, si estudios del mismo estudiante. No se aceptan por afuera de la fecha de cada fase y cada cuestionario exige una comprensión, pero esa comprensión no solo es memorización. En resumen, que busca la agenda hacia el estudiante, que comprendan los fundamentos éticos y filosóficos de los derechos humanos, que analicen ustedes el concepto de libertad como principio clave, evalúen los sujetos de derecho, que ustedes comparen esas tradiciones políticas que sustentan los derechos humanos y sobre todo que integren todo ese conocimiento en esa evaluación final. Dando cumplimiento, vamos a explicar un poco en qué consiste la guía de esta fase. La guía de esta fase del curso de Derecho Humano. Este curso forma, perdón, parte de los cursos virtuales UNADISTA que son automatizados y autodirigidos. Como bien es sabido, ustedes ya tienen conocimiento que está la fase 2, la idea de la libertad y su relación con los derechos humanos. Es un momento intermedio. Esta actividad, como se lo mencioné a ustedes anteriormente, inició el 28 de octubre del año presente y finaliza el 19 de noviembre. Ahora, tenemos una dedicación estimada que es de 28 horas de trabajo independiente. Ustedes deben de, si tienen duda, algo, deben de participar en el foro de interacción entre los estudiantes. Hay sesiones de CIPA administradas por ustedes, los mismos estudiantes. Y como les recordé, que esto tiene un valor, la fase de 116 puntos. ¿En qué consiste exactamente la fase 2? La fase 2 consiste en que ustedes van a resolver un cuestionario, perdón. Ese cuestionario está sustentado en la fundamentación de los derechos humanos, tomando las bases de las lecturas que están expuestas en la guía y el objeto virtual de aprendizaje, el LOBA y el LOBI, que es correspondiente. Yo les diría a ustedes unos paso a paso para realizar esta actividad. Diría que esta, como primer paso, estudiar todas las biografías, los enlaces de la guía, revisar cuidadosamente esas fuentes, todas las que están allí enlazadas, la lectura de Rodríguez, de Betancourt, de Lippen, de Pampachin, de Silva. Organicen esa lectura, tomen notas por ideas claves, definiciones, tomen ejemplos, y esos ejemplos hay que darle unas conexiones con libertad y derecho. Ahora, del texto de Pampachin, Pampancini, yo les sugiero a ustedes que traigan ideas centrales sobre 4 subtemas, que es libertad, derecho desde la tradición liberal, derecho de la participación democrática, derechos económicos y sociales. Como docente les aconsejo que elaboren ustedes una síntesis de lo que estudien, de hacer una página, una diapositiva, con cita breve de cada capítulo. Y esto les va a permitir a ustedes asegurar una precisión conceptual antes del cuestionario. Y que ustedes deben de integrar lo estudiado con los resultados de aprendizaje y así van a pasar a hacer la realización del cuestionario.
Después de estudiar y analizar todos los aportes, los requeridos de las lecturas, el OVA o el OBI, es que van a desarrollar ese cuestionario. ¿Y cómo responder? Lean con atención cada pregunta. El cuestionario de selección múltiple con única respuesta. Marquen solo la opción que ustedes consideren que es correcta. Y cuando finalicen, cuando presenten el cuestionario, eh, traten de tomar evidencia. También les sugiero que realicen la autoevaluación correspondiente, también disponible en el curso. Y la evidencia es que ya sabemos que una prueba objetiva es objetiva cerrada y es una resolución de cuestionario. Bueno, eh, continuamos. Vamos a pasar al desarrollo de la web conferencia. Vamos a trabajar el resultado de aprendizaje 2, que nos habla de interpretar esa noción de libertad como principio articulador de los derechos humanos, estableciendo esa relación entre la autonomía individual, la responsabilidad social y los marcos jurídicos que garanticen ese ejercicio. Vamos a trabajar cuatro temas. Libertad, vamos a trabajar los derechos desde de esa tradición liberal, vamos a trabajar los derechos de participación democrática y posteriormente vamos a hablar un poco sobre sobre los derechos económicos y sociales. Continuamos. Bueno, como les decía a ustedes, vamos a enfocarnos de qué se trata el curso, en qué consiste. Como les decía a ustedes, un curso eh, adscrito a la Escuela de Ciencias Sociales y Arte y Humanidades, ofertado en el programa de filosofía. Es una asignatura teórica de 3 créditos que busca brindar una comprensión filosófica, ética y crítica de los derechos humanos, su evolución histórica y todas sus implicaciones sociales y políticas. Por lo tanto, este curso pretende fortalecer en el estudiante la responsabilidad social y ética que implica sus acciones y profesionales. Sus acciones que acción humana y profesional, reconociendo cómo los derechos humanos se articulan con los valores de la justicia, la libertad, la equidad y la dignidad. Esto lo vamos a hacer desde una mirada filosófica. Ustedes como estudiantes van a analizar cómo las ideas de justicia y bien común se han desarrollado y cómo influyen en las relaciones sociales y políticas contemporáneas. Por lo tanto, que estos ejes que se van a trabajar, lo que busca es que se comparan sus concepciones de ustedes sobre los derechos humanos, que analizando sus aportes, tensiones, y asimismo la construcción de la ciudadanía, de una ciudadanía que es con justicia social. Bueno, dando continuidad eh, a la web conferencia, vamos a desarrollar el primer tema que nos habla un poco a nosotros sobre qué es libertad. Vamos a pensar un poco qué es libertad. Iniciamos con una pregunta que es a la vez histórica y práctica. ¿Qué entendemos nosotros por libertad hoy? ¿Y por qué es el eje de los derechos humanos? No se trata solo de un término abstracto. La libertad se articula cómo vivimos, qué exigimos del Estado y qué responsabilidades tenemos entre nosotros. En esta webconferencia vamos a distinguir sentido, ver implicación y conectar autores y autoras, perdón, clásicos con problemas contemporáneos.
Y vamos a partir de un análisis filosófico del concepto de libertad, desde su origen en la filosofía clásica hasta su reinterpretación moderna. Partimos de ese origen y genealogía. La libertad aparece en la filosofía antigua vinculada a la virtud y a la acción política. Ejemplo, Aristóteles, la praxis y la deliberación. Ahora, con el proyecto moderno, vamos a encontrar a Lukács, Rousseau, y esta se transforma en fundamentos de legitimidad política y de los derechos individuales. Pero tiene un cambio de eje, y es que en la modernidad, la libertad deja de ser solamente excelencia moral y pasa a ser criterio de autonomía personal y legítima autoridad política. Y que esto va a tener unas implicaciones para los derechos humanos. ¿Por qué? Porque si la libertad es condición para la autonomía, los derechos humanos son instrumentos que protegen condiciones mínimas como la seguridad, la posibilidad de deliberar, la integridad corporal, educación, etcétera, que hacen posible la vía libre. Por lo tanto, que la libertad filosófica, entendida filosófica, no es un lujo teórico, es la estructura que permite que los derechos existan y se hagan efectivos. En el texto de la lectura de Papachini, él nos expone que la libertad es un principio fundamental en la filosofía de los derechos humanos y que es entendida como la capacidad de los individuos para actuar según su voluntad dentro dentro de un marco de respeto a los derechos ajenos. Por lo tanto, que la libertad, según Papachini, no es simplemente la ausencia de restricciones, sino que implica la posibilidad de los seres humanos a tomar decisiones autónomas, ejercer su autonomía y ser responsable de sus actos en un contexto de igualdad y respeto mutuo. Para este autor, la libertad se articula con un vínculo estrecho con la dignidad humana, que es la base de todos los derechos humanos. Pero hay que diferenciar entre libertad negativa, ausencia de coacción, y libertad positiva, que es la capacidad de autodeterminación. Cuando hablamos libertad negativa, es la ausencia de coacción. Eh, esta libertad negativa es la no interferencia, lo que el Estado o tercero no pueden hacer: prohibir, coaccionar. Ejemplo clásico: la libertad de expresión, entendida como ausencia de censura, es la concepción que inspira gran parte de las garantías civiles. Ahora, la libertad positiva es la capacidad real de realizar opciones que son autónomamente y que requieren condiciones materiales, requieren formación, acceso a recursos. Y no basta que nadie impida hablar. Hace falta que las personas tengan educación y medios para ejercer efectivamente esa libertad. Pero esto va a tener unas tensiones prácticas, porque en la política pública aparece aquí un Estado liberal que puede garantizar libertad negativa sin asegurar libertad positiva. La justicia social y los derechos económicos buscan cerrar esa brecha que se encuentra allí. Y esto va a generar un debate filosófico porque se empieza a preguntar,
¿Tiene prioridad la una sobre la otra? La respuesta va a depender de la teoría política. El liberalismo clásico nos enfatiza lo negativo. La teoría de la justicia social, por ejemplo, que son las capacidades, enfatiza lo positivo. Ahora, defender la libertad negativa sin atender la positiva, ojo, defender la libertad negativa sin atender la positiva, es a veces creer que la ausencia de cadenas equivale a libertad efectiva. Y esto desde una perspectiva de autores como Immanuel Kant, que habla de una autonomía moral, Hegel, que nos habla de la libertad como realización del espíritu, y Hannah Arendt, que nos habla de la libertad como una acción política. Kant, como les decía a ustedes, esa libertad que nos habla como autonomía moral, ser libre es obedecer a una ley que uno se da racionalmente, importante, ético. La dignidad humana va a radicar en la capacidad de desligarse moralmente con relaciones con derechos. Los derechos van a proteger la esfera donde la racionalidad moral puede operar. Ahora, en cambio, con Hegel, que va a entender, o la libertad entendida como una realización histórica y social, no es solo interior, sino la integración del individuo en instituciones como derecho, familia, social, civil, y que para Hegel la libertad se realiza en tramas social históricas. Y por lo tanto que Hannah Arendt esa libertad como acción colectiva y aparición en lo público, Hannah Arendt insiste en las esferas políticas. ¿Por qué en las esferas políticas? Porque dice que la libertad se manifiesta cuando las personas actúan y hablan justa. Pero esto, la erosión de los espacios públicos y la atomización social son una amenaza para la libertad política. Contraponer Kant, que nos habla de una libertad individual automática, y Hannah Arendt, que nos habla de un colectivo activo, permite mostrar por qué la libertad requiere tanto respeto individual como en espacios públicos que sean robustos. Ahora, debemos de tener claro que esa relación entre libertad y dignidad humana. La dignidad como fundamento y límite, la dignidad es la condición que exige respeto, eh, un respeto por la persona. La libertad se articula desde esa condición, desde la protección de la autonomía. No puede violar la dignidad de otro. Pero existe una dimensión normativa en que esa dimensión normativa, los derechos humanos son instrumentos que traducen a esa dignidad en obligaciones jurídicas y políticas. Y la libertad sin esa dignidad corre el riesgo de convertirse en una libertad permisividad o libertad que humilla. Un ejemplo, las condiciones laborales que permiten elegir, pero degrada. Y eso tiene unas implicaciones prácticas porque las políticas públicas deben equilibrar autonomía y protecciones que constituyen condiciones dignas como la salud, la vivienda, el trabajo, pues alguien sin esas condiciones dignas no goza de una libertad real. Por eso que la libertad y dignidad son caras de una misma norma ética. La primera es posibilidad de elegir y actuar. Y la segunda es el respeto incondicional que hace legítima esa posibilidad.
Para entender un poco de esto, le voy a citar uno o dos ejemplos contemporáneos. Las restricciones por pandemia COVID-19 son límites legítimos a la libertad negativa por razones de salud pública. El criterio justifica la coerción temporal. Otro podemos la desigualdad económica. Una persona formalmente libre de elegir trabajo, pero sin educación o redes, tiene esa libertad efectiva limitada. Y otro ejemplo, ponemos libertad y derecho de tercero, el debate sobre la libertad religiosa versus toda esa protección de los derechos de las mujeres y las minorías. Y aquí es que debemos de preguntar nosotros, ¿qué tipo de libertad prima en la construcción de políticas públicas? ¿La negativa o la positiva? ¿O puede existir libertad real en sociedades que no garantizan derechos económicos básicos? ¿O cómo equilibrarnos la libertad individual con la dignidad colectiva en escenario de crisis? Bueno, ahora vamos a explorar un poco lo que son los derechos desde la tradición, eh, sí, desde la tradición, de esa tradición liberal. Y es que cuando nosotros hablamos de los derechos humanos desde la tradición liberal, entramos en el núcleo histórico que dio origen a la nación moderna de la libertad y ciudadanía. El liberalismo no es solo una doctrina política, es una filosofía de la autonomía del individuo frente al poder del Estado. Desde John Locke hasta Stuart Mill, la libertad se conoce como un derecho natural e inalienable, fundamentado de toda legitimidad política. Sin embargo, esta misma tradición que fue emancipadora en sus inicios, enfrenta críticas contemporáneas por su, digamos, por su falencia frente a las desigualdades estructurales. Y aquí vamos a analizar la libertad como eje del pensamiento liberal. Vamos a conocer un poco a John Locke, a Rousseau y Stuart Mill. John Locke, que es conocido como el padre del liberalismo clásico, su punto de partida es la libertad natural del ser humano. Todos nacemos libres, iguales y racionales. En el estado de naturaleza, el hombre tiene derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y el Estado solo es legítimo si garantiza su percepción. De ahí surge la idea del contrato social liberal, donde el Estado no crea derechos, sino que los protege. Y esa concepción es clave para los derechos humanos modernos que afirman que el poder político está limitado moralmente. No puede vulnerar los derechos que son anteriores a él. Un ejemplo histórico es la Declaración de la Independencia de Estados Unidos en 1776, que se reflejan las huellas de John Locke cuando afirma que todos los hombres son creados iguales y que tienen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Por otro lado, tenemos a Rousseau, aunque suele ubicarse entre los críticos del liberalismo individualista. Rousseau introduce una noción decisiva, y es que la libertad no puede reducirse a intereses privados. Para él, el ser humano solo es libre cuando obedece a una ley que él mismo ha contribuido a crear, la voluntad general. Es un principio que da legitimidad al Estado republicano y que su pensamiento marca
la transición hacia un liberalismo democrático, en el cual la libertad no solo se protege, sino que se ejerce colectivamente mediante esa participación política. Y esto tiene unas implicaciones filosóficas, porque Rousseau corrige el egoísmo liberal inicial al subrayar que la verdadera libertad es autonomía moral en comunidad, no mero aislamiento individual. Y tenemos a Stuart Mill. Mill profundiza la idea de la libertad como esfera individual inviolable, expresa magistralmente en su ensayo sobre libertad. Y es que aquí defiende la libertad de pensamiento, de expresión y de acción como medios indispensables para el progreso humano y social. Él hace una fórmula muy célebre, principio de daño. El inicio motivo, o más bien el único motivo legítimo para limitar la libertad de alguien es evitar el daño a otro. Y que su pensamiento se consolida el ideal libertad en un estado garante, no interventor, y sitúa la libertad como una condición de desarrollo moral e intelectual del individuo. Y esto tiene unas tensiones modernas. ¿Por qué hay unas tensiones modernas? Porque Mill advierte, sin embargo, sobre el despotismo de la opinión pública, señalando que la sociedad puede oprimir incluso sin leyes, a través de la cultura y la moral dominante. En este es un punto de contacto con las críticas contemporáneas al poder simbólico y discursivo. Y es que el papel del individuo frente al Estado es en la tradición liberal. El individuo es anterior y superior al Estado en términos de legitimidad moral. Por lo tanto, el Estado exige para proteger la libertad individual, no para determinarla. Y esta visión implica que la autoridad política debe ser limitada por el derecho. Nace así la noción de Estado de Derecho, donde el poder está subordinado a leyes que deben garantizar las libertades civiles. Y eso tiene una relación con el individuo. El Estado se rige por la idea de consentimiento racional. Nadie puede ser gobernado sin su consentimiento y que es un fundamento del principio democrático. En clave de derechos humanos, una clave, la dignidad de las personas, aquí implica que ningún poder, ningún político, ni religioso, ni económico, puede disponer de la libertad individual como si fuera un medio. Y tenemos lo que son los derechos políticos y sí, derechos políticos y civiles, la libertad de pensamiento como expresión de religión, asociación y participación. Y es que los derechos humanos de primera generación derivan directamente del liberalismo, y son los derechos de libertad concebidos para proteger al ciudadano frente a los abusos del poder. Entre ellos están libertad de pensamiento y expresión, que es la base del conocimiento libre y del debate público. Libertad religiosa, que es la separación entre iglesia y el Estado, y que hay una garantía del pluralismo moral. La libertad de asociación y participación política, que es una libertad de condiciones para la ciudadanía activa. Y estos derechos constituyen la columna vertebral de la democracia moderna. ¿Por qué? Porque aquí se garantiza que las personas puedan deliberar, sí, actuar sin ningún miedo a la coacción.
Ahora, cuando los estados censuran, vigilan o criminalizan la protesta, se vulnera directamente esta herencia liberal y se amenaza el núcleo de los derechos humanos. Y por eso es que vamos a darle un toque de una crítica a los límites del liberalismo en los contextos de desigualdad estructural. Aquí el liberalismo fundó la idea de los derechos individuales y su énfasis en la libertad formal, que es la igualdad ante la ley, ha sido criticado por ocultar las desigualdades reales. Pensadores como Karl Marx, John Howard y Amartya Sen han señalado que la libertad carece de sentido cuando no existen las condiciones materiales para ejercer. Y es que esta crítica contemporánea sugiere que la libertad liberal es insuficiente si no se acompaña de justicia social, de educación y garantías económicas básicas. Desde la filosofía del derecho humano, esto implica pensar de una noción individualista a una interdependencia de libertad, donde la autonomía se vincula con la solidaridad y el reconocimiento del otro. Un ejemplo contemporáneo, una persona puede tener derecho legal a la educación, una libertad negativa, pero si él tiene, o sí, si el sistema educativo es inaccesible, por razones económicas o geográficas, su libertad positiva, la capacidad real de aprender y desarrollarse está negada. Por lo tanto, si haciendo una síntesis en esta diapositiva, se podría decir que la tradición liberal, más bien que esa tradición liberal nos legó la idea más poderosa de la modernidad, la libertad como derecho natural del individuo, pero la filosofía contemporánea nos exige complementarla con justicia social, responsabilidad colectiva y conciencia de las desigualdades que limitan a esa libertad. Sin ese paso, los derechos humanos quedan reducidos a declaraciones sin eficiencia. Y para cerrar esta sesión, con una pregunta problematizadora para ustedes, mi querido estudiante. Y es que siguen siendo suficiente ese ideal de liberal, de libertad en sociedades donde la pobreza y la desigualdad estructural condicionan toda posibilidad de elección. Y se la acompaña con una reflexión final. La tarea de la filosofía hoy no es negar el liberalismo, sino ampliarlo, pasar de la libertad de unos pocos a la libertad efectiva de todos. Por eso es que la tradición liberal, según Papachini, comprende los derechos humanos como garantías individuales que protegen la libertad del individuo frente al poder del Estado. Los derechos en este marco se conciben como derechos civiles y políticos, los cuales deben de buscar o buscan garantizar la autonomía personal y la participación del individuo en la vida política de la sociedad. En este contexto, los derechos son reconocidos como una esfera privada donde el individuo es soberano sobre sus decisiones y el Estado tiene ese rol de garantizar la protección de sus derechos. La libertad, entonces, es entendida como un derecho natural que los gobiernos deben respetar y proteger a toda costa.
Continuamos. Y ahora vamos a hablar un poco sobre esos derechos de participación democrática. Bueno, en este punto de la web conferencia, avanzamos a la concepción liberal de la libertad, centrada en la autonomía individual, hacia una comprensión más social y política de la libertad y que es entendida como una participación en los asuntos públicos. La tradición democrática complementa y supera el liberalismo al afirmar que la libertad no solo se ejerce en lo privado, sino también en lo común, en el espacio público, donde ese liberalismo o donde deliberamos, decidimos y construimos colectivamente la vida social. Esta es una de las grandes aportaciones de la filosofía contemporánea, especialmente de Habermas y Karl Otto Apel, quienes proponen una ética del discurso como fundamento racional de la democracia. Y aquí vamos a trabajar el primer punto, que es la libertad entendida como participación en lo público y ejercicio ciudadano. Y es que la libertad es en sentido democrático, deja de ser mera ausencia de coacción, que es libertad negativa, o autonomía personal interior, que es libertad moral kantiana, y se convierte en acción pública compartida. Ahora, como concepto, la libertad política implica participar en las decisiones colectivas, ejercer la palabra, el voto, la deliberación y la crítica. Desde esta perspectiva, no somos plenamente libres si permanecemos pasivos ante los asuntos que nos afectan como comunidad. Ser libre es tomar parte activa en de la construcción del bien común. Y es que hay aquí un fundamento filosófico de Hannah Arendt, y expresa claramente que la libertad se realiza en esos espacios de aparición donde los hombres actúan y ya hablan juntos. ¿Esto qué significa? Que la libertad tiene una dimensión intersubjetiva, solo existe cuando es compartida, cuando reconocemos a los otros como interlocutores válidos. De ahí que la libertad democrática sea relacional, perdón, se realiza en el diálogo y en la acción pública. Pero claro, tiene unas implicaciones en el derecho humano. Y es que los derechos de participación, como el sufragio, la libre asociación, la protesta, al acceso a la información, materializan la libertad política. Son mecanismos que garantizan que la ciudadanía no sea solo una condición jurídica, sino un proyecto ético y político de corresponsabilidad. Y como segundo punto, hay que hablar de una democracia deliberativa que tenga ética del discurso. Y aquí vamos a tomar los postulados de Habermas y Appel. Jürgen Habermas tiene la razón comunicativa. Habermas propone que la legitimidad de las normas políticas depende del diálogo racional libre de coacciones entre los ciudadanos. En su teoría de la acción su teoría de la acción comunicativa, el lenguaje no es solo un medio para transmitir información, sino un espacio de encuentro en un sí, relacional o racional, donde los sujetos buscan entendimiento. Y aquí surge algo, que la democracia deliberativa se fundamenta en la capacidad de argumentar, escuchar y justificar racionalmente las decisiones colectivas. Así, la libertad no se agota en votar, sino que se realiza en deliberación que, pres- eh, que precede
a las dimensiones políticas. Solo una sociedad que discute abiertamente sus normas puede considerarse libre. Pero para Carl Otto Apel habla de la ética del discurso. Otto complementa a Habermas afirmando que toda acción tiene algo en común, tiene unas normas éticas universales. Y así que el reconocimiento del otro como interlocutor válido, sinceridad e igualdad en el diálogo, esto implica que el ejercicio democrático es ante todo ético. Si hay exclusión, manipulación o mentira, el diálogo deja de ser racional y la democracia se degrada, sí. Por lo tanto, que la libertad democrática, según Harvard y Apple, no es una democracia individualista ni de instrumentos, sino comunicativa y moral. Ser libre es participar en un proceso de construcción racional de lo común, basado en la palabra, la argumentación y el respeto hacia los demás y hacia uno mismo. Pero también tenemos la relación que es entre libertad, igualdad y solidaridad en sociedades democráticas. Tenemos una tralla fundamental. Una democracia auténtica exige equilibrar tres principios que son inseparables. El primero, que es la libertad, que es entendida como la autonomía del individuo. El segundo, que es la igualdad, es la equivalencia de derechos y oportunidades para participar. Y la solidaridad, el reconocimiento empático de los otros como coautores de lo público. Sin igualdad, la libertad se convierte en privilegio. Sin solidaridad, la igualdad se reduce a formalismo. La ética democrática se sostiene en integración dinámica de las tres. Dimensión filosófica, recordemos que desde Aristóteles, la política se concibe como la praxis orientadora al bien común. Y es aquí que la libertad democrática es herencia de ese espíritu. Somos libres cuando participamos en la vida, en esa vida compartida. En Habermas es tradia, esta tradia, sí, esta tradia se traduce en el principio de complemento entre autonomía privada y la pública. La libertad individual se garantiza por derecho, pero se realiza plenamente en la interacción social. La solidaridad, por su parte, es el sentimiento, digamos que es el sentimiento que mantiene viva la comunidad moral y que hace posible la deliberación racional. ¿Cuáles son sus implicaciones contemporáneas? En contextos de fragmentación y desigualdad, la democracia deliberativa busca restaurar ese tejido comunicativo de la sociedad, y la educación filosófica y ciudadana tiene aquí un papel estratégico, como veremos a continuación. ¿Y cuál es el papel de la educación y la filosofía en la construcción de la ciudad activa? Educación como praxis deliberada. Aquí voy a citar o siguiendo los pasos de Paulo Freire. Educar es un acto político y liberador. No consiste en transmitir información, conocimiento, sino en formar conciencia crítica. La educación en derechos humanos debe despertar en el estudiante la capacidad de pensar por sí mismo, pero también de pensar con los otros. Ahora, en este sentido, eh, la educación se convierte en un espacio deliberativo donde se aprende a argumentar y cooperar.
Y por lo tanto que la filosofía como formación de juicio, la filosofía enseña a preguntar, a discernir los fundamentos del poder, de la justicia y la moral. En una democracia deliberativa, ese pensamiento filosófico es la garantía epistemológica de la libertad, porque impide la manipulación y fomenta ese juicio autónomo. Por eso, formar ciudadanos libres implica formar sujetos reflexivos y críticos que sean capaces de comprender las estructuras sociales que condicionan la libertad y la dignidad. Y hay una conexión con los derechos humanos. Los derechos humanos, cuando se asumen desde la filosofía, dejan de ser simplemente normas jurídicas y se convierten en proyectos educativos y culturales. Una sociedad que no educa para la deliberación y la responsabilidad moral no puede sostener una democracia viva. Y es que para tener una síntesis aquí de esta diapositiva, la libertad democrática no es el privilegio de actuar sin límite, sino la capacidad racional y ética de participar en lo común. La democracia deliberativa nos recuerda las palabras, el diálogo y la educación, que son los verdaderos instrumentos de la emancipación humana. Y podemos preguntarnos, ¿podemos hablar de libertad si los ciudadanos no participan activamente en las decisiones públicas? ¿O qué papel cumple la educación en la reconstrucción de la confianza democrática? ¿O cómo podemos participar la ética del discurso en un mundo dominado por redes y la desinformación? Y por último, estamos llegando al cuarto punto, que es derechos económicos y sociales. Para Pampachini, para Pampachini, eh, los derechos económicos y sociales son esenciales, porque los individuos pueden ejercer su libertad de manera afectiva. Estos derechos garantizan las condiciones materiales necesarias para que las personas puedan vivir con dignidad y tener acceso a oportunidades de desarrollo personal. Y por lo tanto que los derechos económicos incluyen el derecho a un nivel de vida adecuado, a la educación, al trabajo, al de la salud, entre otros. En la tradición liberal, estos derechos a menudo se consideran como derechos secundarios o derivados, pero Pampachini argumenta que son fundamentales para la realización de la libertad, ya que sin ellos la libertad se convierte en un concepto vacío. ¿Y eso qué quiere decir? Que la libertad como emancipación material y justicia social. Ahora, aquí hay algo importante que son los derechos económicos y sociales y que hay una ampliación del concepto de libertad más allá de lo político. Y es que el pensamiento contemporáneo sobre los derechos humanos, especialmente en las obras de Amartya Sen y de Marta Nussbaum, eh, plantean que la libertad puede reducirse a una mera ausencia de coacción política o jurídica y que la verdadera libertad sostiene, sí, es libertad sustantiva, es decir, la posibilidad real y efectiva de vivir la vida que una persona tiene razones para valorar y que desde esta óptica los derechos económicos y sociales son condiciones materiales y estructurales, porque esto permite que la libertad dejen de ser un privilegio formal y que no bastan con reconocer el derecho a expresarse, eh, a expresarse si el hambre, a la enfermedad o a la miseria, o a la miseria que silencia la voz. La libertad auténtica exige capacidades concretas, educación para pensar críticamente, salud para participar activamente
tiempo y recursos para decidir sin coerción económica. Eh, Marta Nussbaum complementa esta visión con su enfoque de la capacidad humana central. Una vida digna, salud física, integridad corporal, sentido, imaginación, razón práctica, afiliación y control sobre el entorno material y político. En este marco, ser libre implica disponer de los medios para desarrollar plenamente la condición humana, no solo abstenerse de interferencia externa, porque la libertad se amplía desde el plano político y material y social, vinculando ética y economía, que son estructuras y subjetivas. Por eso también vamos a hacer como segundo punto, vamos a hacer un énfasis en los derechos al trabajo, a la salud, a la educación, y que es un bienestar como expresiones de la libertad humana. Los derechos económicos y sociales son operacionales, o sea, perdón, son operaciones a la libertad, son sus expresiones concretas en la vida cotidiana, el derecho al trabajo digno, con salario justo, seguridad laboral y tiempo libre, permite a la persona sostener su autonomía sin depender servilmente de otro. El derecho a la salud asegura la integridad del cuerpo como condición de agencia. La educación habilita el pensamiento crítico, el juicio moral y la participación política. Y el bienestar social garantiza que la existencia no dependa de caridad, sino de justicia. Y que desde estas perspectivas, el cumplimiento de estos derechos no es un lujo de países ricos, sino un imperativo ético de las sociedades democráticas. Pampachini ya advertía que una libertad vacía de contenido material se convierte en simulacro. Una libertad formal que coincide con la exclusión en su ironía moral, de ahí que el Estado, como garante del bien común, tenga la obligación positiva de crear las condiciones estructurales para que estos derechos se hagan efectivos. Y por lo tanto, que la libertad, entonces, no se opone al Estado, al contrario, se realiza a través de él, siempre que sus políticas estén orientadas por los principios de igualdad sustantiva y justicia distributiva. Y por eso es que la libertad, en contexto de las desigualdades económicas y la estructura del poder, no pueden hablarse de libertad sin abordar la asimetría de poder. En contextos de alta concentración de riqueza, de desigualdad educativa y donde la precariedad laboral, la libertad se convierte en un privilegio de clase. La sociología crítica, de autores como Pierre Bourdieu y Nancy Fraser, ¿sí? Nancy Fraser, demuestra que las desigualdades económicas se traducen en desigualdades simbólicas. Quienes carecen de recursos carecen también de voz y de tiempo para ejercer sus derechos. Desde el enfoque de justicia social, la libertad exige emancipación de las dependencias estructurales que subordinan a unos pueblos a otros. Deuda externa, extracción de recursos, comercio desigual. En el plano interno, esto supone desmontar relaciones de dominación, género, raza, territorio, clase, y que condicione el acceso a los bienes fundamentales. Ahora, la lectura de Betancourt complementa este enfoque al mostrar cómo las estructuras patriarcales y las masculinidades hemogénicas restringen la libertad en clave de género, el derecho de decidir sobre el propio cuerpo, la educación y el trabajo no pueden ejercerse igual en una sociedad
que naturaliza la desigualdad. La libertad, por lo tanto, solo exige plenamente cuando es igualdad, exclusividad y contextualizada. Sin equidad no hay autonomía. Sin redistribución no hay justicia. Y esto se hace una crítica al modelo neoliberal desde una ética desde la justicia social. Recordemos que el modelo neoliberal reduce la libertad a competencia individual y marcado por el mercado autorregulado, ¿sí? Bajo esa ideología, el individuo es libre en tanto consumidor y el Estado debe limitarse a garantizar la seguridad jurídica eh, de los contratos, no del bienestar común. Sin embargo, como advierte Rodríguez Ballén, esta lógica desemboca en sí, un totalitarismo de mercado. ¿Por qué? Porque una estructura donde el valor de la persona se mide por su productividad y la desigualdad que es legítima como mérito. Desde la ética de la justicia social, inspirada en John Rawls y en Nancy Fraser, esa concepción es insostenible. La justicia no consiste solo en dejar de competir, sino en garantizar condiciones equitativas de participación. Rawls lo expresa en su teoría de la justicia, por ahí en 1971. Las desigualdades solo son aceptables si beneficia a los desfavorecidos. Para Fraser, ampliar este criterio con su idea de reconocimiento y redistribución. No basta, ella dice que no basta con redistribuir recursos, hay que transformar estructuras simbólicas que producen exclusión. Por tanto, la crítica a ese modelo político económico neoliberalismo no es un rechazo al mercado, sino a su absolutización. Desde una ética humanista, los derechos económicos y sociales son contrapesos normativos frente al poder económico. Protegen el espacio vital de la libertad frente a una colonización por la lógica de la ganancia. Ahora, podemos hacer una síntesis como manera de conclusión. Es que los derechos económicos y sociales representan el paso a la libertad formal, a esa libertad sustantiva. No son concepciones asistenciales ni prerrogativas, ni prerrogativas estatales. Son garantías para la existencia humana digna. Entienden el concepto de libertad hacia la realidad concreta de la vida, hacia el cuerpo, la educación, el trabajo, el alimento, la vivienda y la participación. La lectura de Zen y de sí, nos muestran que solo las personas tienen capacidades reales para decidir y actuar. La libertad deja de ser retórica. Papachini, Valle Leibniz recuerda que esa libertad debe estar anclada en la justicia de la responsabilidad social y que Betancourt subraya que debe ser igual a un concepto de igualdad y diversa, atenta a las diferencias de género y poder. Así que la libertad económica y social en el rostro tangible de los derechos humanos no se mide por el número de leyes o discursos, sino por el grado en que nadie queda excluido del proyecto de vida que elige vivir. En otras palabras, ese horizonte ético de los derechos económicos y sociales es la emancipación de la necesidad que florezca o que para que florezca esa dignidad humana. Bueno, hemos llegado al final de esta web conferencia. Aquí está un link donde ustedes pueden hacer o evaluemos lo aprendido, todo lo que se ha explicado en esta web conferencia, los conceptos, o lo pueden escanear. Sin más preámbulos, muchas gracias por la atención prestada. Espero que sea de bastante agrado esta web conferencia y sea constructiva
para la realización de la actividad. Damos por terminado esta web conferencia. Los vemos en una próxima.